pero ahí están. Entonces ahora lo que vamos a empezar a hacer en esta segunda mitad del curso es, digamos, romper o ir destruyendo ciertos de estos supuestos. Entonces el primer supuesto que vamos a romper es el de la competencia perfecta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a suponer que los productores van a tener poder de mercado. Y en particular vamos a empezar con un caso bastante claro, que es el del monopolista, que es un productor que tiene no solamente poder de mercado, sino que es el único productor que hay en la economía. Y como va a ser el único productor que hay en la economía, eso le va a permitir cobrar unos precios más altos. Y al final vamos a ver que el primer teorema del bienestar se va a romper. Entonces, pues bueno, arranquemos. Entonces, una introducción rápida. Nosotros hasta el momento hemos trabajado normalmente con un problema de las firmas que se ve como este. Llegamos, hicimos la firma. Lo que hace es que maximiza producción por precio. Esto acá es el ingreso. Y le vamos a restar algo que son los costos de los insumos. Entonces, precio por cantidad que produce menos el costo del trabajo menos el costo del capital. Y lo que hemos dicho hasta ahora es que la firma pues controla cuántos insumos consumir, pero no tiene ningún control sobre el precio del producto ni sobre el precio de los insumos. Entonces vamos a suponer todavía que esto es verdad, que las firmas no van a tener ningún poder sobre el precio de los insumos, pero vamos a ver qué pasaría si tuvieran algún poder sobre el precio del producto que venden. Entonces, cuando decimos que las firmas no tienen ningún poder sobre el precio, decimos que son precios aceptantes, porque ellas básicamente van y miran cuántos son los precios de mercado y deciden cuánto comprar sus precios. No tienen ninguna influencia sobre los precios. Y esto obviamente está justificado en mercados que tienen muchas firmas pequeñas. Pero en muchos mercados hay una sola firma. Eso puede pasar por una gran variedad de razones, pero digamos en México hasta hace un tanto tiempo había una sola compañía telefónica, que era un monopolio. El gobierno actúa muchas veces como monopolio de producción de muchas cosas, no sé, de carreteras, por ejemplo, e incluso en el sector privado moderno como... Me gusta tu nivel de confianza. Gracias, celular. Pero incluso en el mercado como moderno de tecnologías, por ejemplo, Uber o Windows o Adobe Acrobat, tienen también un monopolio en cierto como nicho de mercado. ¿Listo? Y como las firmas controlan en esos casos toda la oferta del mercado, pues pueden usar esto a su favor y tratar de extraer más rentas de los consumidores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nosotros siempre hemos hablado del problema del consumidor, como les dije, como este problema de acá, pero vamos a pasarnos a un problema que es, pues digamos, equivalente, pero va a ser más sencillo de manipular para lo que vamos a ver en la clase. Entonces, este problema que es maximizar ganancias controlando los insumos, yo lo podría modificar de la siguiente manera. Podría decir, primero, encontremos cuál es la función de costos de la firma. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la función de costos? Pues minimizo los costos, que son esto de acá, sujeto a un nivel de producción. Y entonces el resultado de ese problema de maximización va a ser la función de costos de la economía, de la firma. Esto seguro lo vieron ustedes en ECO 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Y entonces si yo tengo la función de costos, pues este problema de acá arriba yo lo podría escribir como el precio por la cantidad que produzco menos el costo de producir esa cantidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y obviamente lo que controla la firma ahora es la cantidad que produce. Listo. Entonces, estando así las cosas, este problema de acá va a ser el problema que vamos a empezar a usar de aquí en adelante, porque va a ser más sencillo. Ahora, cuando la firma controla la oferta, entonces ella puede también indirectamente cobrar el precio. Porque, por ejemplo, pensémoslo cognitivamente, si yo controlo la oferta y solamente produzco una unidad, ¿yo a qué precio puedo vender esa unidad? Digamos que yo sé que hay unos consumidores y tienen una disponibilidad a pagar por, digamos, una, dos, tres, cuatro unidades. Entonces, ¿yo a qué precio podría vender la disponibilidad? ¿A qué precio podría vender la unidad que produzco, si produzco una unidad?
Al que quieras. Y pues solamente se lo va a vender al que tenga una disponibilidad a pagar más alta por esa unidad, ¿o no? Sí. Sí. Y si produzco 10 unidades, ¿a quién se las vendo? A quienes estén dispuestos a pagar esas 10 más alto. Más alto. O sea, básicamente, yo voy a vender o sea, la cantidad de producto que tengo a la disponibilidad a pagar de los consumidores, ¿o no? Porque como yo controlo la oferta y es la único, o sea, yo tengo, pues soy el único que está vendiendo ese producto, pues se lo puedo vender básicamente al postor más alto, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y si ustedes recuerdan la función de demanda que me dice a qué precio demandan los consumidores una cantidad de A, esto acá es la disponibilidad a pagar, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, sabiendo eso, pues lo que va a hacer la firma es que cuando maximice su problema, no va a poner un precio cualquiera, sino va a poner el precio que depende de la cantidad producida. O sea, va a poner acá la disponibilidad a pagar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y noten que este es un programa muy diferente al de competencia perfecta, porque en competencia perfecta suponemos que P no depende de la cantidad producida. O sea, de nuevo, la firma va al mercado, observa cuál es el precio y decide cuánto vender a ese precio. Ahora, la disponibilidad a pagar está dada por la función de demanda, esa es literalmente la definición. Entonces, pues este P de acá va a ser la función de demanda. ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor, una duda. ¿Sí? Dice que ahora la firma va a poner el precio de su producto, pero en uno de los supuestos anteriores habíamos visto que también es precio aceptante respecto al, o sea, W y K. Ahí Exacto. también esos no los puede modificar, ¿verdad? Esos sí los tiene que terminar aceptando. Exacto, ¿O sí porque tiene influencia? no, lo va a terminar aceptando. Porque el supuesto que hay detrás acá un poco es que esta es la única firma que digamos, que produce el bien que esté produciendo, o sea, X, digamos, el bien X, pero no es la única firma que está comprando trabajo y capital. Entonces, el mercado del trabajo y capital, pues digamos, suponemos que hay mucha gente que está ofreciendo trabajo y mucha gente que está comprando, entonces ese mercado va a funcionar con competencia perfecta y pues digamos, el precio va a estar determinado por el equilibrio de ese mercado, pero en el de X es la única firma que vende. ¿Tiene sentido? Sí, ok. Gracias. Pero pero esto está relacionado a lo que tú dices. Si la firma por alguna razón fuera la única que comprara trabajo o que comprara capital, entonces esos mercados tendrían algo muy parecido a eso. Solamente que en vez de un monopolio sería un monopsonio, porque la firma es la que está comprando trabajo y si es la única que compra, eso es un monopsonista. Pero los problemas van a ser muy parecidos a los que estamos viendo acá. ¿Sí tiene sentido eso, Jimena? Sí, profesor, perdón. Gracias. Dale, tranqui. Muy bien. Entonces, este problema yo también lo podría escribir con decir, bueno, en vez de que la firma controle la cantidad producida, voy a suponer que controla el precio de venta. ¿Listo? Y entonces, si va a controlar el precio de venta, la cantidad de unidades que va a vender, pues va a ser la cantidad de unidades que la gente está dispuesta a comprar a ese precio, que está dado por la función de demanda inversa. Entonces, lo que va a maximizar es P por Q, ahora la cantidad va a depender del precio, eso igual viene de la demanda, menos el costo, pues, de producir esa cantidad de unidades. ¿Listo? Y estos dos problemas son equivalentes, ¿no? A veces vamos a hacer A veces vamos a usar uno, a veces el otro, pero pues cualquiera que sea el que ustedes solucionen, tienen que llegar a la misma respuesta. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. Listo.
Ok, entonces antes de entrar, digamos, a resolver todo el problema del monopolio formalmente, vamos a hacer un pequeño repaso de elasticidades. Que ustedes seguro también de nuevo han visto algo en Eco 1 o Eco 3 o algo por el estilo, pero todo el tema monopolio tiene mucho que ver con elasticidades, entonces mejor hacer ese como un repaso acá. Listo. Entonces, ahora estamos de acuerdo, los ingresos de la firma, o sea, las ganancias, son esto que en inglés se llama profit, que es básicamente cuánto es mi ingreso menos mi costo, ¿sí o no? Y esto acá es el ingreso. Mi ingreso, pues es el precio al que vendo por la cantidad que vendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, porque esto lo vamos a utilizar después, yo quiero saber cómo cambia el ingreso a medida que yo cambio la cantidad. Esto se conoce como el ingreso marginal. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo cambia mi ingreso a medida que cambio la cantidad que produzco? ¿Cuánto ingreso extra me da producir una cantidad extra? Entonces, pues esto acá tengo que derivar un producto o no. Entonces, a ver si están de acuerdo. Es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo, que es 1, por el primero. Sí, Listo. ¿Ok? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar el precio como factor común. Voy a escribir así, para que no sea tan confuso. Listo. Entonces saco el precio como factor común. Entonces esto me va a quedar de P de Q por Q sobre P, porque el precio no aparecía en el primer término. Entonces pues lo tengo que poner al denominador para que cuando lo multiplique desaparezca, más 1. ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Y esto acá se parece bastante a lo que ustedes conocen como la elasticidad, ¿o no? Sí. Pero entonces les voy a recordar, la elasticidad lo que es la derivada de Q con respecto a P por P sobre Q. Ahora, la elasticidad, ¿qué es intuitivamente? Yo esto lo podría escribir así, a ver si todo el mundo está de acuerdo. Como esto o no. ¿Sí les convence o no les convence? Si hacen orejitas, creo que llegan a lo otro, ¿o no? Sándwich. Sí, Listo. Entonces, a ver, ese símbolo del delta Q, ¿qué quiere decir en palabras? Ustedes esto lo vieron en cálculo diferencial. Cuando yo uso el símbolo de la derivada, ¿qué quiere decir en palabras? Bueno, aquí la derivada parcial, ¿no? Pero no importa que sea la derivada parcial, ¿qué quiere decir en palabras cuando yo digo como dq? O sea, El cambio de la pendiente de la recta. eso es la derivada, pero si yo hago como solamente esto, dq o dq, como lo quieran, Es cuando cambias a Q. exacto, es como, esto quiere decir un cambio en q, un cambio pequeño en q. Eso es lo que quiere decir en español, ese coso. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Esto seguro lo vieron en cálculo diferencial, o eso espero yo. Sí, profe. Listo, entonces, a ver si están de acuerdo. Entonces, haciendo uso de esa definición, esto lo que me dice es un cambio en Q sobre Q, y acá es un cambio en P sobre P. Entonces, yo tengo un cambio en Q dividido entre Q. ¿Eso qué es? Lo estás expresando como un cambio porcentual. Exactamente. Y esto de acá, pues es muy parecido, pero es un cambio porcentual en el precio, ¿o no? sí, ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto o no?
Sí. Entonces, lo que me dice la elasticidad es, si yo cambio el precio en un 1%, ¿en cuánto o en qué porcentaje cambia la cantidad demandada o no? Sí. Y entonces eso básicamente me está diciendo qué tanto responde la demanda o la cantidad demandada al precio. Si ese número fuera muy cercano a cero, ¿qué me está diciendo? Que no va a responder mucho. Exacto. Yo puedo cambiar el precio en lo que quiera, pero la demanda, o sea, la cantidad demandada básicamente no va a cambiar. Y en cambio, si ese número fuera muy grande y negativo, porque la elasticidad es negativa, entonces, ¿qué me diría eso? Que va a cambiar mucho el consumo, ¿no? Exacto. Básicamente, si me sube mucho el precio, yo soy como, o sea, yo soy muy sensible al precio, o la demanda es muy sensible al precio, y va a caer mucho la cantidad demandada. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Y entonces noten que esto que está acá en el circulito rojo es muy parecido a la elasticidad, ¿o no? Solamente que como que todo está al revés. Lo que está en el numerador está en el denominador y viceversa, ¿o no? Sí. O sea que yo esto lo podría escribir como P1 sobre la elasticidad más 1. ¿Están todos conmigo o no? Sí. Prof, ¿Sí? perdón, dijo que esa elasticidad era cómo cambiaba el precio respecto a un cambio en la cantidad o cómo Al cambiaba la revés. cantidad. ¿Cómo cambia la cantidad si tú subes el precio? Entonces, Ah, ok. si tú subes el precio en un 1%, ¿en qué porcentaje cambia la cantidad? Ok, Algo gracias. importante, que es un buen punto, es, o sea, o no sé si nunca se lo han preguntado, ¿por qué la gente habla de elasticidades y no de esto? Esto me dice básicamente lo mismo, ¿o no? Me dice cuánto cambia la cantidad si yo cambio el precio, ¿o no? Es como la pendiente de la curva de demanda, ¿o no? Sí. Entonces, ¿por qué la gente se toma el trabajo de hablar de elasticidades y no de la pendiente de la curva de demanda? Porque ahí está como en unidades, ¿no? Exactamente. Esto como que básicamente le dice a uno cuánto cambia, no sé si Q son carros y P están pesos mexicanos, es como cambia la cantidad de carros demandados por precios mexicanos. Pero, pues no sé, como que complicado porque qué tal si yo quisiera medir las cosas en dólares o algo por el estilo, o en otra moneda, o en vez de medirlo en toneladas de carro, pues no sé, uno lo podría medir en containers o en litros o no sé, en cualquier unidad de medida. Entonces, como para evitarse las unidades de medida, pues yo mejor hablo de elasticidades que es en cambios porcentuales, ¿o no? Sí. Listo. Ok, entonces, pues esto es lo que les acabo de decir acá. Entonces ahora yo quisiera saber cuándo este ingreso marginal, recuerden que esto acá es el ingreso marginal, ¿cuándo el ingreso marginal es positivo? Es una pregunta. Siempre, ¿no? No. Porque entonces, intuitivamente, mira lo que está pasando. Tú subes el ingreso, o sea, el ingreso, entonces el ingreso marginal es cómo cambia mi ingreso si yo subo la cantidad producida. Entonces, si yo subo la cantidad producida, intuitivamente, a ver si todos estamos de acuerdo, pues vendo más, lo cual sube mi ingreso. Pero a medida que yo produzco más cosas, la gente quiere que esté a un precio más bajo, ¿o no? O su disponibilidad a pagar baja, mejor dicho. ¿No? Sí. Entonces, como que hay dos fuerzas. Es ahora produzco más, pero el precio de esas cosas que estoy produciendo va a bajar o no. Entonces, toca ver cuál de las dos fuerzas gana, digamos. ¿Tiene sentido Sí. eso? Listo. Entonces, el ingreso marginal es positivo cuando, pues básicamente P por 1 más 1 sobre la elasticidad es positivo, ¿o no? Pues porque eso es el ingreso marginal. Ahora, el precio siempre es positivo, ¿o no? Entonces, para que eso sea positivo,
necesitaríamos que esto de acá fuera positivo, ¿o no? Sí. Sí, O lo que es lo mismo, necesitaríamos que 1 fuera mayor que menos 1 sobre la elasticidad. Y entonces ahora voy a pasar la elasticidad a multiplicar al lado izquierdo. Acá queda un menos 1. ¿Y cómo iría el signo de la desigualdad de la mitad? Mayor. No. Sería menor, o sea, va a cambiar de dirección, porque la elasticidad es negativa, ¿o no? sí, Y entonces cuando yo multiplico, pues ahí cuando yo hago multiplicación en cruz rápido, lo que estoy haciendo es multiplicar ambos lados por el número. Entonces cuando yo multiplico por un número negativo, ¿qué pasa con las desigualdades? se voltean. Se invierten. Exacto. Entonces, ¿tengo esto acá o no? Tengo básicamente que la elasticidad tiene que ser menor que menos 1 para que el ingreso marginal sea positivo, ¿o no? Sí, ¿Sí o no? Entonces recuerden, de nuevo, que el ingreso es igual a P por Q, ¿o no? Entonces pongámosle un poco de lógica a esto. El ingreso marginal es positivo si solo si la elasticidad es menor que menos 1. sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué lógica económica tiene eso? Tal vez sería porque si es mayor a 1 sería como que la cantidad respondería más agresivamente y puede ser que dejes de vender mucho y así pierdas tus ganancias. Exactamente eso. Entonces, básicamente, cuando la elasticidad es menor que menos 1, lo que gano, digamos, en aumentar la cantidad que produzco es más que lo que pierdo en bajar el precio. Y pues lo contrario, si la elasticidad estuviera entre menos 1 y 0, o sea, porque no, pues no puede ser positiva, entonces lo que gano por producir más no alcanza a compensar la pérdida en precio. ¿Tiene sentido eso? Profe, ¿lo puede repetir? Es que no me quedó muy claro. Sí. Entonces, recuerden que la pregunta es ¿qué pasa con el ingreso marginal, no? Yo sé que ingreso es precio por cantidad. Y el ingreso marginal es básicamente cómo cambia el ingreso cuando yo cambio la cantidad producida. Entonces, la pregunta era ¿cuándo esto es positivo? Entonces, si yo aumento la cantidad producida, el precio cae. Entonces, lo que nos está diciendo esto es, cuando el bien es relativamente, o sea, cuando la elasticidad, ¿no? Es menor que menos 1, la cantidad extra que tú produces más que compensa por la caída en el precio. Pero si el bien es relativamente inelástico, o sea, está entre menos 1 y 0, entonces la cantidad extra que produces no alcanza a compensar por la pérdida de precio. Porque intuitivamente, si yo subo Q, baja pre, ¿o no? Sí, Listo, perfecto. Ya, gracias. súper. Ok. ¿Hasta ahí todos están conmigo o no? Profe, entonces cuando mi elasticidad es menor a 1, lo que produzco se Menos 1. Es menor que Ajá, menos 1. sí, ajá, o sea, cuando mi elasticidad es menor a menos 1, ¿la cantidad que produzco compensa el gasto o el La costo o pérdida de qué? precio, exactamente, como la pérdida de precio. Porque estamos hablando solamente de la ganancia. El costo todavía no lo estamos hablando. Esto solamente es, Ah, ¿sí? Solamente es el lado como de los ingresos de la firma. va, gracias. Sí. ¿Listo? Entonces, acá un par de definiciones, por si acaso las necesitan en la vida, pero básicamente, cuando la elasticidad está entre menos 1 y 0, de nuevo, recuerden que la elasticidad tiene que ser negativa,
nosotros vamos a decir que la demanda es inelástica. Entonces, de nuevo, lo que quiere decir esto es que si yo incremento el precio en un 1%, la demanda va a caer menos que 1%. Entonces, lo que estamos diciendo en cierta medida es que la demanda no responde mucho a los cambios en precios. Entonces, esto en palabras lo que quiere decir es que la cantidad demandada no responde mucho a cambios en precios. Y eso es que un bien sea inelástico o que la demanda sea inelástica. Ahora, si la elasticidad es menor que -1, o sea, es un número en valor absoluto grande, pero negativo, entonces vamos a decir que la demanda es elástica. Y eso lo que quiere decir es que si yo cambio el precio en un 1%, la cantidad demandada cae más que el 1%. O sea, como que la demanda responde más que el cambio de precios. Entonces lo que decimos es que la demanda, o sea, la cantidad demandada, responde mucho pues es relativo al cambio de precios. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Ok. Ahora, antes de hacerlo del monopolio, una última parte de elasticidades es la mayoría de las funciones de demanda que ustedes conocen. ¿Qué funciones de demanda conocen ustedes, por ejemplo? O sea, que han utilizado en clases. O sea, las formas o Sí, las las demandas. como la Douglas, ¿no? Las es La CES, lineal, cuasi lineal. fácil, lineal, listo. La mayoría de todas esas funciones de demanda no tienen elasticidad constante. O sea, la elasticidad va a cambiar dependiendo de qué cantidad se esté demandando. O sea, de la cantidad y del precio. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de deducir qué funciones de demanda tienen elasticidad constante. ¿Para qué? Porque muchas veces es como cuando uno tiene como un problema que uno dice, ah, ¿será que esto podría pasar? Pues lo más fácil es hacerlo con funciones de elasticidad constante. Y si es verdad para esas, pues de pronto es verdad para todo el mundo. Y si no es verdad para esas, pues ya no es verdad, ¿no? Sí. Entonces vamos a deducir juntos qué funciones de demanda tienen elasticidad constante. Entonces, para que una función de demanda tenga elasticidad constante, a ver si todos están de acuerdo conmigo, lo que tendría que pasar es pues que D de Q de P por P sobre Q sea igual a un número kappa, donde este kappa es la elasticidad, ¿no? Ujú. Sin importar cuánto es el precio y cuánto es la cantidad, ¿no? Sí. Y entonces yo esto lo podría escribir como Q' de P, pues porque es una función, ¿no? Por 1 sobre Q, que sea igual a 1 sobre P, o no, a kappa sobre P, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Hasta ahí no dice nada más que pasar el P a dividir al otro lado, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Listo. Y esto de acá, a ver, les voy a hacer como pesadillas de su clase de cálculo. ¿Es una ecuación diferencial o no? Sí. Y entonces lo podemos resolver con los viejos trucos de las ecuaciones diferenciales. Y si no se acuerdan, no es tan grave. Yo les voy a dar los trucos. Pero entonces los trucos son los siguientes. A ver si todos están de acuerdo conmigo. Si yo llego y hago una función, y esa función la llamo el logaritmo natural de P a la K, ¿listo? ¿Cuál es la derivada de esa función con respecto a P? A ver, ¿quién sabe? K sobre P.
Sí, pero ¿cómo llegaste tan rápido a esa respuesta? Porque está elevado a la K, entonces lo puedes pasar multiplicando, y el logaritmo de P sería 1 entre P, entonces nada más la constante. Bueno, muy bien. Entonces quedaría K por la derivada de eso, que es 1 sobre P. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, a ver si todos estamos de acuerdo. Yo podría cambiar el lado derecho de esta igualdad, de que ahora estoy en una caja verde, por esta de acá, ¿o no? Pues porque acabamos de decir que es lo mismo, ¿o no? Sí. Y por otro lado, ¿qué pasa si yo llego y les digo, bueno, usemos la función que la va a llamar logaritmo de Q de P? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de Q de P con respecto a P? Es con la vieja y astuta regla de la cadena. 1 sobre Q de P multiplicado por... La derivada interna, que sería... Q' de P. Y entonces ahora, esto de acá, pues más bien, este recuadro de acá es igual a este recuadro de acá, ¿o no? Que está en amarillo. Si quieren les hago zoom para que lo vean al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, yo puedo coger esta ecuación de acá y escribirla como la derivada del logaritmo natural de Q de P con respecto a P es igual a la derivada del logaritmo natural de P a la K con respecto a P. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Yo me perdí, profe, perdón. ¿En qué parte? ¿Desde que dije hola? No, no tanto. En la igualdad. O sea, como en la flecha negra. O sea, en la flechita negra y... Sí, entonces a ver, el recuadro amarillo, a ver, ¿estamos de acuerdo? Es igual al recuadro amarillo que tengo acá a la derecha, ¿o no? Porque habíamos dicho que si yo esa, digamos, la derivada del logaritmo de Q de P con respecto a P, la desarrollo, llevo a 1 sobre Q por Q', que es lo mismo que había en el recuadro amarillo en la ecuación de la izquierda. Listo. Entonces lo que hice, digamos, en la flecha negra en el lado de la izquierda fue que cambié el recuadro amarillo pues por algo que es equivalente a él, que es la derivada del logaritmo de Q de P con respecto a P. Va. Y el lado derecho es algo parecido, porque yo sé que el recuadro verde de la izquierda es igual al recuadro verde de la derecha, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces como que cambié ambas cosas por algo que se ve más complicado, pero ahorita nos va a ayudar, que son como unas derivadas, ¿o no? Listo. ¿Los demás también van hasta ahí o no? Sí, prof, todo bien. Sí, bien. Listo. Y entonces acá, básicamente, como ustedes lo pueden ver, pues es como que esas derivadas se ven horribles. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para deshacerme de las derivadas? ¿Cuál es la operación como inversa a una derivada? Integrar. Integrar, exactamente. Entonces yo como que podría integrar estas cosas con respecto a P a ambos lados. Y la integral se va a deshacer de la derivada y entonces me va a quedar el logaritmo de QP y acá me va a quedar el logaritmo de P a la K. Y hay algo más que me tocaba hacer cuando yo hacía este paso de acá. ¿Que era qué? Sumar la constante de ambos lados. Pues sí, o solamente un lado. Tenemos una constante, no importa dónde la ponga. Porque estamos de acuerdo, si ustedes derivan la ecuación de abajo, sí, si derivan la ecuación de abajo, siempre van a llegar
digamos, a esta de acá, sin importar cuánto valga la constante o no. Sí. Ok, y entonces ahora hagámonos del logaritmo. ¿Cómo me puedo hacer de hacer el logaritmo? Sacando Con exponencial. Exacto. Ustedes creyendo que las ecuaciones diferenciales no les iban a salvar la vida. Ah. Y entonces ahora el exponente del logaritmo, pues básicamente es como se cancelaron y esto me queda q de p. Y acá es como si yo tuviera esto. Y entonces esto es q de p, esto es p a la k y esto es e a la c. Y e a la c lo voy a llamar a, una constante cualquiera. Entonces lo voy a llamar a. Y entonces, para que la demanda tenga elasticidad constante, esta tiene que ser la forma, ¿o no? O sea, tiene que ser que es la demanda, la cantidad demandada es igual al precio elevado a la elasticidad por una constante. O sea, tiene que ser como una función de demanda que tiene una forma exponencial, ¿o no? Ujú. Listo. Ustedes saben también esto lo podrían, pues, digamos, manipular un poco y les daría que Q sobre A la 1 sobre K es igual al precio, ¿o no? En función de Q. Entonces la curva de demanda inversa pues tiene que tener esa forma. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ok. Entonces, ya sabemos cómo son pues ya sabemos algunas propiedades de la función de ingresos marginal y sabemos cuál es la función de demanda que tiene elasticidad constante. Ahora sí hablemos del monopolio en sí. Antes de ir al monopolio, ¿alguna pregunta? Vamos a Profe, aplicar todo. Perdón. ¿Cómo? yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? La verdad o sea, no entiendo muy bien, o sea, si la elasticidad es constante, ¿no se supone que la demanda debería ser como una línea recta? No. No. Si tú haces la curva de demanda lineal, o sea, algo así, ¿no? Y digamos que, no sé, Q, bueno, eso sería precio es igual a alfa más beta Q, o algo así, ¿no? Pues beta es negativo, ¿estamos de acuerdo? Sí, Aquí la elasticidad no es constante, porque mira que si tú llegas y dices la elasticidad era de Q de P por P sobre Q, ¿sí o no? sí. Esto sería de Q de P, pues bueno, lo tendría que, a ver, bueno, lo voy a escribir al revés. Q es igual a alfa, para que no sea tan complicado. Entonces de Q de P es beta, ¿sí o no? Sí, sí creo que ya lo entendí. O sea, ahí lo que es constante es la razón de cambio, ¿no? O sea, en unidades. Exacto, sí, en unidades, pero no porcentualmente, exactamente. Sí, Si acá lo haces, te daría P sobre alfa más beta P. Entonces acá se ve que a medida que tú vas variando P, va a ir variando la elasticidad, ¿o no? Pero es una gran pregunta porque yo siento que es una confusión muy común. O sea, una cosa es la pendiente de la curva de demanda, que no está en unidades del precio y de la cantidad, y que eso sea lineal no te dice nada sobre que la elasticidad sea constante. sí, ya, mucho más claro, profe. Gracias. Súper. ¿Alguien tenía otra pregunta ahí? No me Profe, acuerdo. ¿le puedo subir tantito, porfa, nada más para que le tome foto? Ok, tú sabes que yo subo esto después a la página web, ¿no? Sí, gracias. Solamente recuerdo, por si acaso. Listo. Ok, otra pregunta antes de pasar a lo de monopolio en sí. Muy bien. Entonces, el problema monopolista básicamente es maximizar sus ingresos menos sus costos. Recuerden que esto de acá es, ya lo habíamos dicho, P por Q, ¿sí o no? Donde P
en realidad depende de la cantidad producida. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, si ustedes fueran el gerente de esta firma, ¿qué harían para saber dónde maximizan sus ganancias? Donde el ingreso marginal es 0. No exactamente. Donde el ingreso marginal es igual al precio. No, tampoco. A ver, yo lo que haría, esto se supone que era un chiste, es que derivaría y igualaría a 0, ¿no? Porque quiero como encontrar el máximo de las ganancias, y pues para encontrar el máximo derivo igual a 0, ¿no? ¿No? Sí, pero sería el punto donde el ingreso marginal es el igual al costo marginal, ¿no? Ah, esto sí, exactamente. Entonces, yo cojo y derivo las ganancias con respecto a Q, y esto me da la derivada de R con respecto a Q, o sea, el ingreso marginal, menos la derivada del costo con respecto a Q, ¿no? Y de aquí puedo decir que estas dos cantidades tienen que ser iguales para maximizar mis ganancias, ¿o no? Que son el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. ¿Estamos de Sí. acuerdo o no? Sí. Listo. Ok. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Ingreso marginal igual a costo marginal. Y entonces nosotros sabemos que el ingreso marginal era exactamente esto, ¿o no? Eso es lo que habíamos hecho hace como 10 diapositivas, ¿o no? Sí. Listo. Y el ingreso marginal y el costo marginal, pues simplemente es esto. Y el costo marginal, y esto es muy importante, siempre es positivo, ¿o no? Porque básicamente sería muy difícil pensar en un proceso de producción donde a medida que yo aumente la cantidad que produzco, se disminuye el costo total, ¿o no? Luego hay unas curvas de demanda, de oferta que sí como que en una parte tienen... Pero es el costo marginal. Pero esta es la derivada del costo total con respecto a la cantidad. O sea, es como el costo total. Entonces, a medida que aumenta la cantidad producida, el costo total siempre debería aumentar, ¿o no? O sea, como que sería muy raro yo producir más y que el costo total caiga. Lo que sí podría pasar es que yo produzco más y el costo de cada unidad extra va disminuyendo, ¿o no? Como por economías de escala. Sí. Pero el costo total, o sea, en cualquier proceso de producción, creo que razonable en el mundo, tiene que aumentar a medida que aumenta la cantidad, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, dado que el costo marginal siempre es positivo, porque entonces esto acá lo que me está diciendo es que el costo marginal siempre es positivo. ¿Listo? Dado que el costo marginal siempre es positivo, entonces el ingreso marginal siempre tiene que ser positivo, ¿o no? ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Lo podría repetir, prof, por favor? A ver, nosotros tenemos que en equilibrio, o no, en equilibrio no. Donde maximiza el monopolista, ingreso marginal es igual a costo marginal, ¿o no? Sí. Y el costo marginal siempre es positivo. Y como ingreso es igual a costo, pues el ingreso también tiene que ser positivo, ¿no? El ingreso marginal. Ok, va, gracias. ¿Ok? Entonces, el ingreso marginal es positivo y nosotros habíamos dicho que ¿cuándo era el ingreso marginal positivo? Cuando la elasticidad es menor a 1. Exactamente. A -1. Sí, a -1. Entonces, lo que nos dice esto en cierta medida es que el problema del monopolista solo tiene solución
si la curva de demanda es elástica o no. Creo que es lo que tengo acá. O sea, en palabras, el problema del monopolista solamente tiene solución si la demanda es inelástica. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Me queda claro porque el costo total siempre es positivo, pero ¿por qué quedamos que el costo marginal también siempre es positivo? No, no. O sea, bueno, el costo total también siempre es positivo, estamos de acuerdo. Pero lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, a ver si estás de acuerdo. Si yo produzco más, mi costo total va a aumentar o no. Sí. Ok, entonces eso lo que acabamos de decir en palabras es que el costo marginal es positivo. O sea, el costo marginal es cómo cambia tu costo cuando aumentas la producción. Entonces, que eso sea positivo lo que quiere decir es que tu costo total aumenta a medida que aumentas la producción. Ok, ya, gracias. Listo. Yo creo que de pronto algunos están confundidos porque ustedes seguro ven una gráfica de este estilo en alguna clase. Que uno le dice que la oferta es igual al costo marginal y que el costo marginal se ve así o no. ¿No? Sí. Entonces, en esta área de acá, la derivada del costo marginal es negativa, pero el costo marginal es positivo. Sí. Y en esta área de acá, o pues de aquí, el costo marginal, la derivada del costo marginal es positivo, o sea que, digamos, los costos son convexos. Pero en todo lugar, el costo marginal es positivo, solamente que la derivada del costo marginal es la que es negativa en una parte, que es en esta parte de acá, digamos, para aquí, para la izquierda. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Sí, Ya era quedó por eso. claro. Sí. Ok. Entonces, voy a ahorrar esta gráfica porque pues no va con el resto de la clase, pero era para un recordatorio porque yo creo que por eso de pronto estaban pensando en eso. Listo. Entonces, el costo marginal es positivo. Como el costo marginal es positivo, para que este problema tenga solución, el ingreso marginal tiene que ser positivo. Y para que el ingreso marginal sea positivo, la elasticidad tiene que ser menor que -1. O sea, en palabras, el problema del monopolista solamente tiene solución si la demanda es no inelástica, sino elástica. Listo. Y entonces eso normalmente, como se suele decir, o sea, como la gente lo suele decir, es que una firma monopolística solamente produce en un punto donde la demanda es elástica. Eso es como suele estar escrito en los libros de texto. Entonces, tratemos de pensar eso porque es verdad intuitivamente. ¿Qué pasaría, o sea, hipotéticamente, ejercicio hipotético, qué pasaría si la elasticidad estuviera entre -1 y 0? O sea, si fuera inelástico. Entonces, si eso fuera verdad, ¿qué pasaría con el ingreso marginal? Sería negativo. Sí, que eso es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ok. Y entonces que el ingreso marginal sea negativo, en palabras, a ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo, lo que quiere decir es que si yo produzco una unidad extra, pierdo plata, y si produzco una unidad menos, gano plata o no. O sea, me llegan más ingresos o no. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasaría si yo bajo la cantidad producida? Por un lado, suben los ingresos o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por otro lado, ¿qué pasa con los costos? Pues igual subirían. Ah, no, bajarían, porque baja Q. Bajarían. Exactamente. Si yo produzco menos, pues me cuesta menos producir o no. Sí. ¿Listo?
Y entonces yo subo ingreso, bajo costos. ¿Qué pasa con las ganancias? Aumentan. Listo. Entonces suben las ganancias. Ok. Entonces, la firma, digamos, va a producir menos y menos hasta que pasen dos cosas. O produce cero, porque es lo que más le conviene, o produce tan poquito que la gente se vuelve muy como sensible al precio y la curva de demanda se vuelve elástica, ¿o no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? O sea, si hay un bien que es muy escaso en el mundo, la gente es como más sensible o está más dispuesta a pagar por una cantidad pequeña de eso, ¿o no? Normalmente. Si hay muy poco de algo en el mundo, los cambios en el precio hacen que la gente sea muy sensible a ese consumo, ¿o no? sí. Mientras que sea algo que hay de mucho en el mundo, pues básicamente cambios en el precio no afectan mucho el consumo y la demanda. Entonces lo que se está diciendo esto es dos cosas. O baja la cantidad producida hasta que no se produzca nada, que es lo que más me conviene, o baja la cantidad producida hasta que la elasticidad cambie y el producto se vuelva elástico, y ahí entonces el monopolista empieza, pues digamos, se encuentra con la cantidad óptima para producir. ¿Tiene sentido eso? O sea, sí puede cambiar de elasticidad. O sea, depende de la función de demanda. Aquí lo que habíamos hecho antes es encontrar unas funciones de demanda donde la elasticidad es constante. Pero si la elasticidad fuera, si la demanda fuera Cobb-Douglas, o CES, o lineal, o cuasi lineal, la elasticidad cambia con la cantidad demandada, sí. Va, gracias. Listo. Profe, ¿Sí? perdón, me perdí un poquito en lo último. O sea, usted estaba diciendo que cuando un bien es escaso es más elástico. O Suele sea, la ser demanda más, es más suele que la demanda sea más elástica, exactamente. O sea, la gente responde más a cambios en el precio, sí. Otra manera de pensar es lo siguiente. A medida que el bien es más elástico, como que tu cambio en la disponibilidad de pagar aumenta más, ¿o no? O sea, digamos que, no sé, estamos como, quedan dos cervezas en el mundo. La disponibilidad de la gente va a ser muy volátil a la cantidad de cervezas que hay o no. Si hay una sola cerveza, pues no sé, la gente está dispuesta a pagar mucho. Si hay dos, pues de pronto va bajando un poco, pero como que en esa primera parte en la que hay muy pocas cervezas en el mundo, la disponibilidad a pagar varía mucho con cuántas cervezas hay. En cambio, si estamos en un mundo como el actual, en el que hay entre 1 millón de cervezas y 1.000.001, la disponibilidad a pagar por esa cerveza extra no va a variar mucho, ¿o no? Sí. Eso. Entonces, normalmente, cuando hay muy poca cantidad producida, la demanda es muy elástica, y cuando hay mucha cantidad producida, la demanda no es tan elástica. Eso tiene que ver, obviamente, con la forma de la función de demanda, que es así o no. Entonces, pues no tiene que ser lineal, pero es más o menos de ese estilo. Entonces, esta forma, que es pues, decayente en el precio, hace que en la zona de la izquierda sea muy elástica y en la zona de la derecha menos elástica. Al revés. En la zona de la izquierda, no, sí sea muy inelástica, y en la zona de la derecha muy elástica. Al revés. La zona de la izquierda es muy inelástica. No, no, sí, sí lo dije bien. Y casi no puedo. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, creo que me estaba confundiendo porque yo estaba interpretando elasticidad como si la variable independiente fuera P y no Q. Claro. Aquí como está es Q, exactamente. Es cómo cambia la cantidad demandada si cambia el precio. Obviamente, Sí, tal vez tú estás pensando era 1 sobre la elasticidad, que es como el que tú querías. sí, justo. Sí, por eso como que no me hacía mucho sentido, pero ya, ahora Sí. sí. Listo. Súper. Ok, entonces, esto como se suele ver en una grafiquita, es si yo tengo la curva de demanda, que está acá, tengo mi curva de ingresos marginales, y lo que me está diciendo esto es que en esta zona de acá, cuando los ingresos marginales son positivos, entonces la elasticidad es menor que -1, y en esta zona de acá, cuando los ingresos son negativos, o los ingresos marginales, entonces la elasticidad está entre 0 y 1.
entre menos 1 y 0. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Ok, entonces, ¿dónde tengo acá? Listo. Nosotros teníamos por acá que el precio por 1 más 1 sobre la elasticidad era igual a la derivada del costo con respecto a Q, ¿sí o no? Entonces yo lo que puedo hacer es que puedo pasar esto a dividir, o sea, 1 más 1 sobre la elasticidad. Y llego a esta ecuación de acá, ¿no? ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Ahora pensemos rápidamente, este número, si es, o sea, es una pregunta para ustedes, ¿es un número mayor o menor que 1 o positivo, negativo, no sé? Mayor que 1, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque habíamos dicho que la elasticidad se encontraba entre 0 y Es menos 1. no, menor que menos 1, ¿sí o no? Es menor que menos 1. Entonces, Exacto. como está en fracción, se hace negativo más grande que 1, que menos 1. Sí, ¿no? Más o menos, ¿sí? Como es fracción, se hace negativo, pero entre 0 y menos 1, ¿o no? Entre menos 1 y 0, que diga. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Porque, por ejemplo, es 1 dividido entre menos 2 o menos 3. Entonces da como menos 1, menos 1 medio, menos 1 tercio. Entonces es un número que está entre menos 1 y 0. O sea, es negativo, pero es pequeño relativamente. Y entonces cuando yo le sumo 1, ¿qué le pasa a ese número? Se queda positivo. Positivo, pero nunca es Y mayor mayor. que 1, ¿no? Sí. ¿Listo? Y ahora si yo cojo 1 y lo divido entre un número que está entre 0 y 1, ¿qué le pasa? Se hace más grande que 1. Exacto. Entonces, en resumidas cuentas, lo que va a pasar es que este número de acá es mayor que 1. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y bajo competencia perfecta, solamente como un recordatorio, si esta es la oferta y esta es la demanda, la oferta nosotros sabíamos que esto era igual al costo marginal de las firmas, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Teco 3. Sí. ¿Ok? Entonces, en equilibrio, el precio de equilibrio es igual al costo marginal, ¿o no? En la cantidad de equilibrio, ¿o no? Por definición casi, ¿o no? Sí. Listo. Y entonces acá lo que estamos teniendo en el monopolio es que el precio es mayor, por lo que estamos multiplicando por un número mayor que 1, que el costo marginal, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. ¿Y qué tan grande es ese precio? O sea, qué tan mayor es el precio, el costo marginal, va a depender completamente de esta fracción, ¿o no? Entonces, esto como que termina la diferencia entre el precio y el costo marginal, ¿o no? ¿Están de acuerdo? ¿Y cuándo va a ser el precio mayor? O sea, si quieren hagámoslo como otro ejercicio. ¿Qué pasa si la elasticidad
fuera menos infinito, o sea, fuera completamente elástico el bien, ¿a cuánto sería el precio? Igual. Tiende a 1. La fracción tiende a 1, pero el precio tiende a ser igual al costo marginal, ¿o no? Sí. Sí. Y si la elasticidad tiende a -1, entonces ¿a qué tiende el precio? Infinito. Sí, de acuerdo. Entonces, básicamente, el precio va a ser, en el monopolista, va a ser más alto y, digamos, más separado del costo marginal a medida que la elasticidad es menos, o sea, es más cercana a -1, ¿o no? Entre más elástico, aún si estamos en un monopolio, el precio va a ser más parecido al costo marginal, ¿o no? Básicamente. ¿No? Sí. Listo. Entonces, Profe, no sí. entendí bien eso determina la diferencia de precio y costo marginal. ¿Qué cosa es lo que determina? ¿Es lo que está en verde? Sí, lo que está en verde, que depende completamente de la elasticidad, ¿o no? De la demanda. Sí. Sí. Esto podría ser, le podría agregar aquí la palabra, la elasticidad de la demanda determina la diferencia entre el precio y el costo marginal. Va, gracias. Dale. Entonces, básicamente, en un monopolio, entre más elástica la demanda, es más parecido a competencia perfecta. ¿Y eso determina el monopolio que sea natural o no? No, no. O sea, que el monopolio sea natural o no tiene que ver con los costos de entrada. Ahorita al final vamos a hablar un poco de eso. Va, La elasticidad siempre es una característica del lado de la demanda. No tiene nada que ver con, pues digamos, el lado de si debería haber un monopolio o no. va. Listo. Ok. ¿Están todos hasta ahí conmigo o no? Yo tengo una duda rapidísima, profe. Sí. En la ecuación que tiene el rectángulo verde, ¿para dónde se fue la Q del P de Q? Ahí sí me perdí. Espérate, ¿dónde? La cosa que tiene... Ajá, ahí es que arriba tenemos P de Q y luego lo bajo. Ah, no. Sigue siendo P de Q, porque si metes la función, una función de Q. Falta que aquí no le copié como función de Q, pero es lo mismo. Ah, ok, gracias. Esto podría ser así. Sí. Listo. Ok. Muy bien. Esta cantidad de acá, solamente para que sepan los que después van a dedicar a hacer una rama de la economía que se llama organización industrial, es lo que se conoce como el markup. Y es porque, pues, como lo dice su nombre en inglés, va a determinar qué tanto extra puede cobrar una firma respecto al costo marginal. Entonces, como el markup de la firma. ¿Listo? A los que no van a estudiar organización industrial, esta palabra creo que nunca la van a volver a oír en su vida. Los que van a estudiar organización industrial la van a oír muchas veces. ¿Sí? Profe. Dime, José. ¿Eso es lo que le dicen luego poder de mercado? Exactamente, o el poder de mercado. Y el poder de mercado va a estar determinado por la elasticidad. Tal cual. Pues que es un poco lo mismo que está escrito acá. Entre más elástica sea la demanda, menos poder de mercado, menos marca, porque el precio va a ser más parecido al costo marginal. Y entre más inelástica, dado que es elástica, o sea, dado que es menor que -1, entonces más poder de mercado,
¿sí? Y va a ser, pues la diferencia entre el precio y el costo marginal va a ser más alta. Gracias, profe. Listo. Entonces, pues ahí reflexión rápida. Por ejemplo, en un mundo donde todo el mundo tiene una gran demanda por las firmas, ¿qué tan elástico, o sea, qué tan elástica es la demanda ahora, creen ustedes, pregunta para ustedes, por vacunas contra el COVID? ¿Es muy elástica o muy inelástica? ¿Inelástica? Sí, o sea, no sé, al menos ustedes, pero a mí ahorita me pueden decir que me cobran $10 o 100 y me pongo la vacuna por el precio que sea, ¿no? O sea, mi cantidad demandada varía muy poco dependiendo del precio, ¿o no? Sí, ya, con que podamos regresar, yo creo lo que sea. Exacto. Y entonces, eso quiere decir que en el mundo actual, pues las firmas van a tener mucho poder de mercado y van a poder cobrar un precio mucho más distante del costo marginal de producción, ¿no? Las firmas más farmacéuticas. ¿Estamos de acuerdo Sí. o no? Sí. Eso no necesariamente es malo, solamente es como un hecho derivado de las matemáticas. Ahorita vamos a discutir si es malo o no. Prof, perdón, ¿Sí? una duda. Es que me acabo de confundir un poco porque entiendo por qué la demanda para lo de las vacunas sería inelástica, pero me hice bolas con lo que dijimos de que ante bienes escasos su elasticidad sería mayor. Y pues supongo que las vacunas se tomarían ahorita como escasas, ¿no? Tienes toda la razón. Supongo que... a ver. Es lo mismo que me estaba pasando a mí. Es lo mismo que profe, estaba por pasando, la- sí, Sí. exactamente. Es que una cosa, y creo que tal vez es que yo al principio tal vez lo expliqué mal, entonces pido disculpas. Una cosa es 1 sobre E. O sea, recuerden que la elasticidad es cómo cambia la cantidad demandada por el precio. Y 1 sobre la elasticidad, pues obviamente más o menos lo que le dice a uno es el cambio en el precio sobre el cambio en la cantidad. Entonces yo estaba hablando un poco de esta cantidad al principio, pero la elasticidad es como lo inverso a eso, ¿o no? Profe, ahora sí tengo Sí. duda con eso. O sea, eso es porque o sea, yo recuerdo que en ECO 1 nos dijeron o sea, que aunque la variable independiente es la P, que se grafica al revés por simplicidad, pero, o sea, ¿es por eso? Pues se grafica así porque así lo graficó el primer economista y es un problema de coordinación, es muy difícil a todo el mundo moverlo para otro lado. O sea, pero sí es o sea, la interpretación depende de cómo está graficado. Ah, no. O sea, estos números, digamos, o sea, cómo se interpreta este o este, pues no importa cómo lo estemos graficando. Normalmente uno habla de este porque la pregunta suele ser, si el precio aumenta, ¿cómo varía la demanda? O sea, esa suele ser la pregunta que la gente se hace. Pero, pues, uno se podría hacer la pregunta inversa. O sea, que normalmente la pregunta que uno se hace es, si sube el precio, ¿cómo cambia la cantidad demandada? Pero yo me podría hacer la pregunta inversa, que es, si aumentan la producción, ¿cómo cambia mi disponibilidad a pagar? Que ¿Y las sería dos se llaman elasticidad? Exacto, que sería 1 sobre la elasticidad. O sea, pero las dos les decimos elasticidades. Claro, ¿O son cosas diferentes? uno normalmente, o sea, si uno no especifica a qué elasticidad se refiere, normalmente uno se refiere a la elasticidad cantidad del precio. O sea, cómo cambia la cantidad cuando uno varía el precio. Pero uno también podría hablar de la elasticidad precio de la cantidad. Pero si no lo especificas, te refieres a la de abajo. O sea, pero ahora mi duda es, si hay una variable dependiente y una independiente o o sea, puede ser de cualquier forma. O sea, en realidad no, porque, a ver si estamos de acuerdo. ¿Cuál es dependiente y cuál es dependiente? O sea, no es como, a ver, te voy a decir por qué yo considero que no. Obviamente cuando tú graficas y te enseñaron cálculo diferencial, pues hay una dependiente y una independiente, ¿sí o no? Entonces en el caso, como graficamos nosotros las cosas, la independiente sería Q y la dependiente sería P, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero, ahora, en economía, estas dos variables se determinan simultáneamente. O sea, cuál es el precio y cuál es la cantidad de equilibrio depende de la interacción de la oferta y la demanda, ¿o no? Sí. No es que una variable cause la otra. Ya es como la correlación nada más.
Exacto, entonces por eso es que a mí, cuando uno hace estas gráficas, o sea, digamos en términos de que, pues en, no sé, en matemáticas de que estaban en sexto, o sea, en primero de bachillerato les enseñaron que hay una dependiente y una dependiente, pero en economía no me gusta ese lenguaje porque no es que el precio dependa de la cantidad ni viceversa. Las dos dependen de la otra, están como interrelacionadas. Sí, ya, gracias, prof. Tenía esa duda desde Eco 1, desde mi primera semana. Sí, entonces sí, por eso digo que no sé, no me gusta ese lenguaje. Y es lo que intentamos ver en el principio del temario, ¿no? Cómo se coordinan esas dos. Exactamente, o sea, el simultáneas. equilibrio general, las dos van a llevar a un equilibrio que nos va a llevar a un precio y una cantidad, pero no es que una cause la otra. Exacto. Ujú. Sí. Sara, ¿tú tenías una pregunta? Sí, es que ya me confundí un poco. O sea, entiendo que se relacionan ambas, entonces una no determina la otra, pero aquí en la elasticidad pues sí estamos viendo cómo afecta la cantidad, el cambio en el precio, ¿no? Claro, pero esta es la de la demanda. Entonces, si tú haces la gráfica, la de la demanda, ¿sí o no? Aquí estás preguntándote, la pregunta es, si tú cambias Q, ¿cómo cambia? No, disculpa, la elasticidad lo que me dice es, si yo cambio el precio, ¿cómo cambia mi demanda? Nota que está al revés de cómo está pintado normalmente, ¿o no? Porque si yo cambio el precio, ¿cómo cambia mi demanda, o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Pero tú te sí. podrías hacer la pregunta al revés, que es, por eso digo que la otra también es una pregunta igual de válida, que es, si yo aumento la cantidad disponible en el mercado, ¿cómo varía mi disponibilidad a pagar? O sea, si yo varío Q, ¿cómo varía P? Que P que es la disponibilidad a pagar. Y las dos son preguntas válidas, o sea, o cantidades que pueden ser interesantes. Lo importante es como saber interpretar lo que le pongan a uno enfrente. Entonces, si hablan de la elasticidad, normalmente, si no dice nada más, es la elasticidad de la demanda, que es esto. Es cómo varía, o sea, la que hemos discutido antes, cómo varía la cantidad cuando cambio en Q porcentual, cuando yo varío el precio. Pero la otra cantidad, o sea, la inversa de esta, es igual de interesante. Solamente que tiene interpretación opuesta, ¿o no? Sí, ya. Perfecto. Gracias. Listo. ¿Y esa otra cómo se llama, prof? ¿Otra vez? O sea, una se llama la elasticidad precio de la demanda y la otra la elasticidad cantidad de la demanda. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, esta que estamos hablando es la elasticidad precio, porque es cómo varía la cantidad cuando yo varío el precio. Y si hablo de la elasticidad cantidad de la demanda, pues es cómo varía el precio cuando varío la cantidad. Yo siempre me aseguro de esto. En los exámenes, a mí no me importa si se dan estas definiciones. O sea, ¿qué hace uno en la vida real? No googlea. Yo ni me acuerdo cuál es la demanda y cuál es la demanda inversa. Y llevo haciendo economía ya más tiempo del que quisiera confesar. Entonces, lo que importa realmente es que sepan interpretar. O sea, si yo les digo, ok, esto acá es este cambio porcentual, ¿no? Sobre este cambio porcentual, que ustedes lo pueden escribir como de Q, de P, por P sobre Q. Lo importante es que ustedes esto lo sepan interpretar en palabras. O sea, es un cambio porcentual del precio. Si yo subo el precio en un 1%, ¿cuánto cambia la demanda? Eso es lo realmente importante. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, lo que acabo de decir acá. Entonces, ahora, lo que vamos a ver es que, pues como ya dijimos, bajo un monopolista, el precio va a ser mayor que el costo marginal y eso va a llevar a una pérdida en la eficiencia, o sea, se va a romper el primer teorema del bienestar, porque ya el equilibrio del mercado no va a ser un óptimo de Pareto. Y eso lo podemos ver con una gráfica bien sencilla. ¿Cómo? Entonces, esta es una gráfica muy parecida a alguna que ustedes seguro hicieron en algún momento de su vida. Entonces, acá está la oferta, que ya sabemos que es el costo marginal, ¿sí o no? Y por acá está la demanda. ¿Listo? Debajo de la demanda está el ingreso marginal. Entonces, arranquemos por ¿dónde produciría este mercado
en equilibrio competitivo. En la intersección de curvas de demanda y oferta, ¿no? Exacto. A ver si están de acuerdo. Produciría acá, ¿sí o no? Sí. ¿Y dónde produciría el monopolista? Donde intersecte el ingreso marginal con... Ah, no, sí, con la demanda, ¿no? Donde intersecta el ingreso marginal con el costo marginal. Esa es la cantidad que él produce, ¿o no? Sí. Ah, sí, sí. ¿Pero a qué precio vende? El de arriba, ¿no? Exacto. Él les va a cobrar la disponibilidad a pagar. Entonces, este va a ser el precio del monopolista. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y eso crea una serie de áreas que son A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Entonces, a ver, en competencia perfecta, ¿cuál es el excedente del consumidor? A y B. No. Área que vale Es, No, es porque el el precio es P estrella, triángulo. no PM. Es el triángulo, ¿no? Bueno, el área sobre O sea, P. ¿cuáles áreas de las que hay ahí? Digamos que cada letra corresponde a un área. Con el monopolista sería PM, luego el puntito QM, y luego Sí, no sé si se pero iría estamos en infinito. competencia perfecta primero. O sea, empezamos primero en competencia perfecta y ahorita en el monopolista. A, B, C, D, Y. Exacto. Este sería el excedente del consumidor. En competencia perfecta, que sería como este triángulo de acá, que está en verde. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Y el excedente del productor sería FGH. FGH. Listo, perfecto. Ahora, el monopolista, entonces, ¿cuál sería el excedente del consumidor ahí? A más B. Exacto. ¿Cuál sería el excedente del productor? C, D, E, F, G, H. No, C, D, F y G, ¿no? exacto, porque él vende esta cantidad, ¿no? Entonces, digamos, por esta unidad gana todo esto, por esta unidad gana todo esto, por esta unidad gana todo esto, ¿chan? Hasta acá. Entonces él gana como el área roja, ¿o no? Que sería C, Sí. D, F y G. Una duda, profe. ¿Esa área extra que gana el monopolista siempre es mayor que la H que está dando? Exacto, claro, ya lo discutimos en un segundito. Vale. Sí tiene que pasar, voy a quitar esas líneas porque si no creo que el dibujo queda muy feo, pero tiene que pasar porque el monopolista siempre podría decidir producir en Q estrella o no. O sea, él está decidiendo cuánto producir o no, qué cantidad producir. Sí. Entonces, él podría haber decidido coestrella. Como no lo decidió, pues dado que, suponiendo que el monopolista es racional, tiene que ser que, o sea, tiene que ser que C más D más F más G sea mayor que F más G más H, o sea que C más D sean mayor a H. Porque si no, pues el monopolista no se hubiera parado en QM, se hubiera parado en Q estrella o no. Y eso justamente es lo que depende de la elasticidad de la demanda, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, normalmente, entre más inelástico, C más D va a ser mucho más grande que H, y entre más inelástico, pues al revés. Listo. Y noten que hay un par de áreas que bajo el monopolista no se lleva a nadie, ¿o no? Sí, el LH. Exacto. Que se llama la pérdida en bienestar social. Entonces, lo que está pasando es que
la sociedad como un todo está peor, a ver si están de acuerdo, bajo el monopolista porque está esta pérdida en bienestar social o no. Sí. Ahora, también una transferencia de los consumidores a las firmas o no, Sí, que fue Sí. C más D. se cobraron su excedente. Exacto. Pero eso, recuerden que las firmas, alguien es dueño de las firmas. Entonces realmente es una transferencia de unos consumidores a otros consumidores que son los dueños de estas firmas. ¿Estamos de acuerdo o no? Puede que a uno eso le parezca que no es ético, pero en términos de el concepto óptimo de Pareto, eso no necesariamente es algo como una pérdida o no. Sí. Profe, me perdí un poquito, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, ¿desde qué parte? Esto último que dijo de las firmas. Ah, ok. Entonces, entonces, a ver, ¿estamos de acuerdo? Hay una pérdida en bienestar social que es E más H porque ahora es como un excedente que antes había y nadie se lo está llevando. Y en particular también hubo una transferencia de C y D que antes le pertenecía a los consumidores y ahora le pertenece a las firmas. Entonces hubo una transferencia de los consumidores a las firmas. Eso puede que a uno no le parezca ético, que a uno le parezca que, no sé, es como expropiar a los trabajadores o injusto, lo que sea, pero no necesariamente es ineficiente en el sentido de Pareto, porque alguien es dueño de esas firmas. Entonces realmente es una transferencia de unos consumidores, que son los de este mercado, a otros consumidores, que son los dueños del monopolio. Ok. El problema verdadero y la razón por la cual ya no estamos en un óptimo de Pareto es por E y H, que antes se los llevaba a los consumidores, alguien, las firmas o los consumidores, y ahora no se los lleva a nadie. Perfecto. Entonces, esto básicamente hace que no se cumpla el primer teorema del bienestar, y de nuevo, la razón por la cual no se cumple es porque uno de los supuestos del primer teorema del bienestar ya no se cumple. Y uno de los supuestos era que todo el mundo era precio aceptante, o sea que era competencia perfecta, y acá en este escenario, pues el monopolista no es precio aceptante. Entonces eso hace que no se cumpla el primer teorema del bienestar. ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Ok. Prof, Sí. perdón, ¿qué era lo de la nubecita roja que estaba hasta la derecha? Perdón. La nubecita roja. Que tiene que ser verdad que el monopolista está mejor bajo el monopolio que competencia perfecta. Entonces, por ende, su excedente del productor bajo el monopolio tiene que ser mayor que su excedente del productor bajo competencia perfecta. ¿Por qué tiene que ser verdad eso? Porque el monopolista siempre podría haber elegido Q estrella. Si no lo eligió y eligió QM, es porque QM le da más utilidad, ¿o no? Ah, ok. Gracias. Dale. Listo. Entonces, así como para acabar, hablemos como de unas cosas así como más generales del monopolio que no tienen tanto que ver con la matemática. Entonces, la primera pregunta es, si hay ganancias positivas, porque pues las firmas están ganando acá más que antes, ¿por qué no hay más firmas que están entrando al mercado? Y así ya no hay monopolio. Entonces, hay muchas razones. La primera es por lo que se conoce como un monopolio natural. Un monopolio natural se da cuando los costos de entrada son tan altos que una vez una firma ya pagó esos costos y es digamos, la única que está en el mercado, para las demás firmas sería demasiado costoso pagar ese costo de entrada porque lo que ganarían dentro del mercado una vez estén adentro no sería suficiente para recuperar ese costo de entrada. Entonces, el ejemplo típico de eso es, por ejemplo, la electricidad o las líneas telefónicas. Es como hay una inversión tan alta en construir toda la infraestructura para llevar electricidad y líneas telefónicas a todo el mundo, que no tiene sentido que una vez una firma lo tenga, para otra firma volver a construir lo mismo, es tan costoso y los beneficios tan bajos, porque ya no va a ser un monopolio, sino que va a haber competencia, que no tiene sentido entrar. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo.
Entonces, cuando eso pasa, muchas veces el argumento que se hace es que ese monopolio le debería pertenecer al gobierno. Y la lógica es, el gobierno no está maximizando sus ganancias, sino que puede querer maximizar el bienestar social. Entonces, si nos volvemos a esta gráfica, el gobierno no va a optimizar en QM, sino en Q estrella. Pero hay dos razones por las cuales eso puede ser falso. La primera es que el costo marginal, o sea, la función de oferta, no tiene que ser la misma bajo un monopolio privado que bajo el gobierno. El gobierno puede ser tanto más ineficiente que al final el excedente del consumidor, o sea, el excedente total bajo el monopolio del gobierno, aun si produce en Q estrella, es peor que el excedente total bajo el monopolio. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y es porque la curva de oferta realmente no es la misma. El monopolio, o sea, el gobierno puede que sea más ineficiente, entonces tenga una curva de oferta, pues digamos que esté como movida hacia adentro. Esa puede ser una razón. Y la segunda es que pues no suele hablar del gobierno como un planificador central que busca maximizar el bienestar social, pero pues todos sabemos que eso no tiene por qué ser así. Puede que el gobierno tenga otros objetivos electorales o de poder o de corrupción o lo que sea, que hagan que no se quiera parar en Q estrella. ¿Listo? Pero, pues si hay un buen gobierno que sí lo quiere hacer, pues ese es el argumento por el cual uno suele decir que los monopolios naturales deberían estar en manos del gobierno. Listo. Otra razón por la cual hay monopolios son las patentes. Entonces acá la lógica, las patentes o derechos de intelectuales. Entonces es lo mismo para la gente que produce discos o libros o vacunas o pues otra patente intelectual. Y la lógica acá es que hay un costo muy alto, como un costo fijo muy alto de desarrollar un producto, pero una vez ese producto se desarrolla, el costo marginal es muy bajo. Entonces, cualquier firma racional, pensando que si hubiera un mercado perfecto, su precio sería igual a su costo marginal y nunca podría recuperar el costo fijo de entrada, pues decidiría no pagar ese costo fijo de entrada, o sea, el de desarrollar el producto. Entonces el gobierno, para incentivar el desarrollo de esos productos, da patentes. De tal manera que aunque el precio sea mayor al costo marginal por un tiempo, las firmas puedan recuperar su costo de entrada y se desarrolle el producto y haya exceso del consumidor. Porque recuerden que si no se desarrolla el producto y pues digamos no existe oferta, el excedente del consumidor ya no va a ser A más B, sino que va a ser cero. O sea, va a estar peor que bajo el monopolio. Ahora, eso está muy bien, pero la manera en que se dan las patentes en la vida real suele ser un poco como ad hoc. No es que uno llegue y dice, bueno, calculemos cuál es el costo fijo de entrada y cuántos años de patente hacen que el monopolio recupere su costo de entrada, sino que son como reglas, así como que alguien llegó y dijo, más o menos tanto. Entonces las patentes suelen durar 7 años, pero nadie sabe por qué son 7 años. No es que haya un estudio económico que diga que en 7 años se recupera la inversión de la patente o algo por el estilo. Entonces, como medio arbitrario. Pero pues tiene razón de ser. O sea, básicamente, si no hubiera patentes, los laboratorios farmacéuticos no hubieran desarrollado la vacuna. Entonces, puede que ya ahora que la desarrollemos, no nos guste la patente, pero sin la patente, pues no hubiera vacuna. Estaríamos peor. La otra razón, que es muy famosa en México, es porque hay lobbies políticos que han logrado pues, conseguir los monopolios para quedarse con esas rentas. México es un ejemplo internacional famoso por eso. Y hay un par de razones más, pero la verdad es que ya son las 5:30, entonces no quiero como atrasarlos. Entonces, si quieren, la próxima vez las discutimos, básicamente. Gracias, profe.